la línea el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Fiscal, qué gusto saludarle, muy buenos días. Don Carlos, muy buenos días, a sus órdenes. ¿Cuál es la situación de Emilio Lozoya? ¿Ya lo capturaron? ¿Hay orden de aprehensión? ¿De qué se le acusa? Cuéntenos. Mire, en el caso específico de Lozoya, existe ya la orden de aprehensión, existen ya todas las alarmas internacionales, se hicieron una serie de cateos la noche anterior, no se encontró, en esa situación estamos en este momento. ¿Dónde catearon, fiscal? En todas las propiedades que tenía él registradas. ¿Qué delitos se le imputan, fiscal? Buenos días. Mire, el delito fundamental es el uso ilegal de fondos que vienen de una situación que no es legítima. Hay, fiscal, buenos días, ¿ya contacto con los abogados quizá para que él se entregue de manera voluntaria? Mire, no hemos tenido ningún contacto, es decir, nosotros tenemos que cumplir estrictamente con lo que solicitamos. De este asunto, Enrique, comenzó prácticamente a principios de marzo. En marzo nosotros recibimos, a través de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, una denuncia que presentó la apoderada legal de Pemex, en el cual se señalaban una serie de daños patrimoniales producto de una cadena delictiva que nosotros desde marzo venimos investigando con toda seriedad y con toda secrecía a través de una serie de diligencias que hemos ido desahogando. Esto no es una cosa circunstancial ni momentánea, es una investigación seria. Nosotros somos una institución que nos regimos por orden jurídico y durante estos 2 meses hemos venido trabajando con toda seriedad. ¿Está sólido el expediente, pues? Bueno, tan sólido que en el momento en que nosotros tuvimos ya todos los elementos, fuimos y presentamos ante un juez la necesidad de que se diera una orden de aprehensión. Entonces nos sometimos a la jurisdicción de los jueces para que nos dijeran si lo que habíamos organizado, lo que habíamos hecho, las diligencias que habíamos realizado, estaban bien hechas. Es decir, no fue un acto administrativo ni una situación de tipo coyuntural, no, se hizo por orden, fueron meses de trabajo, y cuando ya tuvimos todo eso lo presentamos ante un juez y hizo un análisis que estuvimos varios días esperando la determinación del juez, y cuando el juez nos dio la orden de aprehensión es porque encontró que todos los elementos que nosotros habíamos estado aportando y todas las acciones y todas las diligencias que habíamos realizado estaban correctas, si no, no lo hubiera hecho. Es una orden de un juez que fue solicitada por la Fiscalía General de la República. Entonces, perdón. No, adelante. No, te digo, esto es una tarea seria, no es un asunto publicitario ni un asunto coyuntural. Nosotros no nos podemos manejar así, esto es un tema muy delicado que se tiene que manejar con toda seriedad. ¿Sabe en dónde está Emilio Lozoya? ¿Qué información tienen al respecto? Ojalá el abogado dice supiera. que está en México. El abogado dice que está en México. Eso dice. Pero mire, el hecho es que nosotros nos habíamos manejado con una gran secrecía y después pues tuvimos esta situación en la que se tuvieron que hacer todas estas acciones para tratar de impedir que estas gentes se fugaran. Lo logramos en España, fue un trabajo sumamente complicado, el Interpol nos ayudó, la ficha roja se emitió de inmediato. Para que una ficha roja se emita, nosotros tenemos que demostrar ante Interpol toda la legalidad de nuestros actos y la emitieron de inmediato. Fiscal, estuvimos trabajando para darle seguimiento al caso de Ancira y fue toda una tarea muy complicada de varios días que estuvo muy presionada. ¿Por qué? Porque ya se había convertido en un asunto mediático. Y entonces había que ir en este nuevo ritmo resolviendo problemas que habíamos manejado con mucho cuidado y con mucha secrecía y con mucha seriedad. Fiscal, ¿cómo fue la captura? Es decir, ¿cómo dan con él? ¿Cómo saben que está en Mallorca? Es decir, ¿cómo lo siguieron? ¿O puso resistencia? ¿Cómo le cayeron? ¿Nos puede contar un poco los detalles de la captura de Ancira? Mire, cuando se emite una ficha roja, todas las policías que pertenecen, nosotros pertenecemos a Interpol, se interconectan y se empiezan a ayudar y a dar información.
De esa manera supimos que este individuo había salido por vía terrestre del país, había llegado a Nueva York, primero parece que iba a tomar un vuelo comercial. ¿Se fue en carretera de México a Nueva York? Salió por la frontera. Ya, en carretera. En vehículo. Ajá. Después que haya hecho, no. A lo mejor dentro de Estados Unidos voló de la frontera sur a no sé qué haya hecho. Pero ya en esas condiciones, la policía norteamericana nos informó que este individuo y un grupo de acompañantes habían tomado una serie de reservaciones para volar por una línea aérea y resulta que no se presentó y entonces ya estaba ahí un avión de su propiedad que lo llevó, todo eso también nos los informa la FAA, en un vuelo a Mallorca. Cuando ya tuvimos esa información, ese vuelo ya había llegado. A través de Interpol y de París pudimos hacer la conexión con la policía española en Mallorca, empezaron a hacer todas las tareas que tienen que hacer. En el momento en que estas personas regresaron al avión, la policía española los detuvo, puso a disposición al que tenía una alerta, como era este individuo, y el día de ayer lo trasladaron de Mallorca a algún sitio de seguridad. No tengo la certeza, pero de lo que sí tengo la certeza, porque nuestro delegado allá en España ya me lo comunicó hoy muy temprano en la mañana, es que los abogados de este individuo pidieron una libertad caucional, una libertad bajo fianza, y nosotros alegamos pues lo que era razonable y justo, que era el peligro de que pues después de todo esto que le estoy contando pudiera darse a la fuga, y las autoridades españolas determinaron que queda preso en la cárcel durante el periodo en el que se desahoga todo el proceso de extradición. Hasta ahí vamos. ¿Cuándo esperan tenerlo extraditado en México? Mire, el proceso de extradición primero tiene un plazo de 45 días donde se sustancia un procedimiento ante las autoridades judiciales españolas. Una vez que tengamos ese primer resultado, yo le puedo decir qué es lo que sigue. ¿Dónde está Ancira en este momento? En España, en una cárcel. Nos van a notificar exacta y precisamente en qué cárcel está. Es decir, hay una muy buena relación entre las autoridades españolas y las mexicanas. Fiscal, podemos trabajar muy bien con por ellos. El tamaño de este caso, por lo que implica el alcance de presuntos desvíos, ¿habría la posibilidad de que se citara a declarar a exfuncionarios del gobierno pasado, incluido el propio expresidente Enrique Peña Nieto? Mire, Enrique, yo creo que tenemos que ser muy cautos y manejar esto sin escándalos. Efectivamente, el tema nos va a llevar a un análisis de las conductas del Consejo Directivo de Pemex en el momento en que se llevó a cabo esta operación. Eso es un hecho y está dentro del procedimiento y no debe de generar otro escándalo más esto. ¿Por qué? Porque es una consecuencia procesal clara y precisa. Cuando hay una adquisición de un bien en una forma irregular, quien lo haya aprobado y quien tenga las facultades y el mandato para hacerlo, pues tiene que dar cuentas, es una cosa lógica. Es decir, nada más para tenerlo claro, me está usted hablando, cuando dice Consejo Directivo de Pemex, pues en ese momento eran Luis Videgaray, Pedro Joaquín Codwell y Ildefonso Guajardo, ¿de ellos estamos hablando? Estamos hablando de todos aquellos miembros del Consejo que en el momento en que se llevaron a cabo estas operaciones hayan estado presentes y hayan dado su voto. Tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Y ellos están en ese grupo, fiscal? En el momento en que procesalmente lo tengamos, nosotros lo vamos a dar a conocer. Mire, don Carlos, no quiero que esto se convierta en una situación que se maneje en forma, ¿cómo le diré?, coyuntural o escandalosa. Esto tiene que ser una cosa muy seria. Eso es el patrimonio de este país, es la credibilidad de una institución. Tenemos que manejarlo con seriedad. Fiscal, pero tanto usted como el propio abogado de Emilio Lozoya hablan del Consejo de Administración, entonces debe haber ahí ya una narrativa construida, una historia construida de responsabilidades, ¿no? Yo hablo porque ustedes me lo están consultando y yo les estoy dando la razón jurídica
de cómo se tiene que responsabilizar a las personas que, teniendo un mandato en un consejo de administración que tiene esa función, tienen que haber participado y tienen que haber dado su voto. Tenemos que manejarlos de esa manera. ¿Y el expresidente Peña Nieto llega hasta allá arriba? Él no es miembro del consejo de administración. Lo que decía el abogado hace un rato aquí en el programa es que lo cite el abogado de Lozoya, que lo citen porque no se movía una hoja en el sexenio sin el visto bueno del presidente. Es lo que dijo el abogado aquí, por eso se lo pregunto. Ay, don Carlos, esta institución no se maneja por los dichos de un abogado. Fiscal, en la política mexicana cada sexenio ha habido un chivo expiatorio y no hagamos historia, la conocemos. ¿No podría eventualmente Emilio Lozoya convertirse en eso, en el chivo expiatorio de esta administración? Vuelvo a lo mismo, don Enrique. Mire, cuando nosotros hacemos una tarea seria, jurídica, bien planteada, con las diligencias que se tienen que llevar a cabo, con la secrecía y la seriedad con la que lo ha llevado la Fiscalía General de la República, nosotros no podemos aceptar ese tipo de consideraciones porque nos parecen profundamente injustas. Es decir, nosotros tenemos que actuar con seriedad para que no ocurra lo que usted está diciendo, don Enrique. Es decir, si volvemos a lo mismo y volvemos a repetir las conductas que yo personalmente y con toda claridad he criticado de la Procuraduría General de la República en su momento, caeríamos en lo mismo que estamos criticando y que estamos tratando de cambiar. De ninguna manera vamos a actuar así. Esto no es no es un show mediático, es la defensa de los intereses de este país. Y hablando de esa posibilidad de show mediático, ¿se ha cuidado el debido proceso para que esa no sea una puerta de salida? La Fiscalía lo ha cuidado hasta el extremo, y en eso sí quiero ser muy claro. La Fiscalía, La Fiscalía, pero... la unidad de inteligencia financiera... Exactamente, ¿no? Ajá. Perdón, uno por uno. La unidad de inteligencia financiera, pues básicamente habló antes de que se enterara el propio abogado y supongo el propio Emilio Lozoya de la orden de aprehensión. ¿No pertenece a la Fiscalía? ¿O sí? No, no que se sepa. Bueno, ¿Algo más, fiscal, que no le hayamos preguntado que sea relevante para este caso? No, don Carlos, de lo que ustedes quieran preguntar, con mucho gusto. No pertenece a la Fiscalía fiscal, pero pues sí puede dañar el debido proceso, ¿no? Otra vez volvemos a lo mismo, Ana Francisca. Es decir, cada institución y cada persona tiene que asumir las responsabilidades de sus actos. Nosotros hemos sido muy cuidadosos en eso, lo vamos a seguir siendo, sabemos cuál es el peso procesal que tenemos nosotros que enfrentar y no vamos a cometer errores ni vamos a provocar situaciones que después nos dañen el proceso. Eso no lo vamos a hacer por ningún motivo. Fiscal, muchas gracias por estos minutos y muy buenos días. Gracias a todos ustedes, buenos días. Hasta luego, el doctor Gertz Manero, el fiscal general de la República.